Bueno, Pepe Carroll. Vamos a hablar de un poquito de la magia de José Carroll, de Pepe Carroll, que ahora cuando estoy hablando de él, pues hace escasamente un mes que desgraciadamente ha fallecido y no está con nosotros, pero vamos, su espíritu sí está y voy a hablar un poquito de su magia. Con motivo de los dos libros que tenemos aquí, que los puedes ver, Ramón, si quieres. Ramón Riobó está tras la cámara. Los libros que la editorial Fraxon publicó hace 10 o 12 años y que se han encontrado algunos ejemplares cuando se han mirado donde estaban los desvanes donde estaban los libros de la editorial y se van a dar para algunos de vosotros, para que los que ya los tengáis, los tenéis, para que no tengan, pues que puedan tener esta maravilla de libros de los que luego hablaré. Entonces voy a empezar a comentar algo sobre Pepe Carroll. Lo primero que tengo que decir de él es que, como todos sabéis, hemos sido muy amigos, muy cercanos en el aspecto de la vida y de la magia, y voy a contar algunas cosas de su vida, algunas poco conocidas, de su trabajo y algún comentario de lo que yo opino de su magia y de estos libros. Lo primero que tengo que decir es que Pepe Carroll, contra lo que muchos piensan, no era solamente un amante loco de la magia de close-up de cerca, sino que de alguna manera le gustaba mucho, yo nunca supe cuánto más y cuánto menos, la magia de manipulación. Hasta el punto de que cuando yo le conocí por primera vez, que llegó a Madrid en los años 70, llegó a Madrid procedente de Zaragoza, donde había estado ya en una sociedad de magia y donde había encontrado magos muy buenos y hacía... Él, en realidad, de magia de cerca hacía poquito. Lo que hacía, sobre todo, lo que más le gustaba, lo que se entrenaba, era manipulación. Manipulación escénica, manipulación con cartas especialmente. Con bolas también, pero sobre todo con cartas. Y entonces, cuando llegó a Madrid, se encontró en aquellos años gloriosos de la SEI de Madrid, pues a Juan Antón, a Varela, a Ascanio, a Camilo, a Luis Trueba, a tanta gente. Entonces, se fascinó con la magia de cerca, empezó a dedicarle mucho tiempo. Él estaba estudiando ingeniero de caminos y se dedicó mucho tiempo, más de lo que la familia le hacía gracia, porque no le gustaba que fuera a desviarse de esa carrera que estaba haciendo, y hasta el punto de que hubo un momento en que decidió dejar los estudios y dedicarse a la magia completamente. Y se dedicó, sí, es verdad, al principio más a la magia de cerca, pero sin dejar la manipulación. De hecho, yo voy a contar que las primeras actuaciones suyas, digamos, con gran fuerza y que destacó tremendamente, fueron algunos actos de manipulación. Por ejemplo, hizo uno que se llamaba Las Cuatro Estaciones, y se llamaba así porque la música era Las Cuatro Estaciones de Vivaldi, esa bellísima música, primavera, otoño, invierno y tal, y entonces lo que hacía era que hacía las rutinas adaptándolas al tema. Había una ventana de fondo en el decorado, había un arbolito de fondo en un pequeño forillo de decorado, y cuando él salía empezaba a sonar, no me acuerdo si la primera era el otoño o el invierno, no sé qué era el invierno, de Vivaldi, y entonces él simulaba que estaba nevando, cogía del aire como copos de nieve blancos, unos papelitos, los juntaba en la mano y hacía como una bola, amasaba esa imaginaria, casi imaginaria nieve, pum pum pum, y salía una bola. Ya la bola era en realidad de madera blanca, pero en fin, el simbolismo era bola de nieve. Y entonces empezaba a jugar con ella y empezaba a multiplicarse en sus manos, y iba haciendo una rutina que estaba muy parecida, en fin, del estilo de la de Ron McMillan y de Buckingham, esa de las 13 bolas, que al final hay todas las manos llenas de bolas y una en la boca y una maravilla, muy difícil, pero lo hacía extraordinariamente bien, y era el invierno. Luego venía el verano con otro juego, el otoño, me acuerdo muy bonito, porque una hojita que había en el árbol, en ese árbol del forillo del decorado, había una hojita de verdad, y entonces se desprendía, cuando empezaba el otoño de Vivaldi, se desprendía, iba revoloteando, Pepe la cogía en el aire y la transformaba en un naipe. Y entonces ese naipe lo tiraba, era el otoño, y otro, y otro, y otro. Entonces ya las cartas tenían un sentido metafórico, poético, de hojas desprendidas en el otoño. Y ya iba haciendo una excepcionalmente hábil y buena manipulación de naipes y manipulación de cartas que digo que dominaba absolutamente. Después había el invierno, el verano y la primavera con otros juegos. Pero para que veáis que era ya una estructura, que es algo que luego hizo mucho en la magia de cerca también, una estructura muy bien pensada, muy bien estudiada y muy poética. Y con una enorme dosis de habilidad técnica. Porque
lo primero que destacaba de Pepe cuando se le veía actuar, sobre todo cuando hacía, pues obviamente, juegos de tipo de cerca o juegos de manipulación, no ya con la época que ya hacía más grandes ilusiones, que ahí pues la habilidad no se necesita, ¿verdad? Y entonces lo que más destacaba era esas manos increíbles y esa habilidad que demostraba. Él, aunque no quisiera, demostraba una gran habilidad digital que para mí ha sido de las más grandes que yo he visto en toda mi vida. Pero aparte de esa habilidad, no bastaría para explicar por qué eran tan buenos los juegos de Pepe. Creo que había que explicarlos también, habría que añadirle el componente de la inteligencia y del talento. El talento para estructurar los juegos muy bien. Por ejemplo, yo recuerdo uno de los grandes juegos que están en uno de estos dos volúmenes, no me acuerdo si en el primero o en el segundo, que es el juego del Incauto Bribón, el Incauto Bribón, que es una especie de wildcard, es una wildcard, pero con las cartas todas normales, sin trucar. La estructura, el tema, la charla, está tan perfectamente combinado, está perfectamente hecho, la técnica, tiene una técnica depurada y magnífica, está tan perfectamente estructurado todo, junto con la presentación, trenzado, de tal manera que el que lo estudia e intenta hacerlo, la técnica le va a ser muy fácil, porque el empalme o lo que haya está tan bien metido que la propia charla y la propia estructura produce la dirección adecuada para que no se vea. Y eso es una característica, a mi juicio, de toda la magia que hacía Pepe. Talento, inteligencia, estructura y luego, es verdad también, una enorme capacidad técnica y habilidad. Aparte de eso, tenía mucha creatividad. Y eso, bueno, se demuestra en los dos volúmenes, en los dos libros. En estos libros no sé ahora mismo qué cantidad de juegos hay, pero como los tenéis vosotros, que ya los habéis comprado y los tenéis en la mano, pues yo no sé si habrá 15, 20 o 30, pero todos son muy originales, o sea, no en cuanto al efecto, que hay uno o dos de efecto creado, como por ejemplo el de la carta en la agenda, que queda luego sujeta la carta en la agenda, en las anillitas de la agenda, que eso es un efecto creado por él. En los demás los efectos no tanto, pero sí desde luego en los métodos, que son casi todos diferentes, y a veces en las presentaciones. Recuerdo como presentación extraordinaria ese siguiendo al líder, siguiendo al jefe, en el que las cartas rojas, recordáis, se van siguiendo a una roja y a una negra, el clásico, pero hecho con el detalle maravilloso de ponerse un guante negro, un guante rojo, y no siguen las cartas solo al líder, sino que las manos se cruzaban y las cartas iban siguiendo al color del guante. Claro, era más visual, más espectacular, más bonito, o sea, ganaba en muchos aspectos, ¿no? Claridad expositiva, etc. Otra de las cosas que hay que contar de Pepe, que esto no sé si muchos de vosotros lo sabéis, es que su triunfo, su gran triunfo, porque fue un triunfador, desde luego hablaremos un momento de su vida, pero hubo un momento de su vida en que llegó a ser el deseo, la envidia, la sana envidia de mucha gente, que es decir, este hombre ha triunfado, ha llegado a ser conocido, popular, éxito profesional, televisión, muchas chicas, las que quería, en fin, riqueza, dinero, todo lo tenía. Y ese éxito, o llamémosle así para entendámonos, yo creo que el éxito no es eso, el éxito es cuando uno hace algo que le gusta, y él lo tenía también, ¿no? Pero quiero decir, desde fuera, la imagen de ese éxito no fue solo por estas razones que yo he dado, son innatas, es decir, ¿qué habilidad tiene? Bueno, pues qué habilidad. Tiene una capacidad creativa, tiene una buena estructura, una inteligencia natural. Es que además trabajaba como nadie. O sea, a Pepe, cuando yo le llamaba cualquier día del año, en cualquier hora del año, había dos posibilidades. O estaba con una chica o estaba trabajando. Estaba ensayando, pensando, creando, inventando, buscando, leyendo, algo relacionado con su trabajo. Entonces, no es por casualidad que la mayoría de los magos que luego les va bien y que luego hacen, no es por casualidad que casi siempre son muy trabajadores. El esfuerzo, la dedicación, Pepe era un ejemplo clarísimo, pero hasta el punto de que no os podéis imaginar, ¿verdad? No exagero a deciros que era continuo. Él no era una persona muy social, no le gustaba mucho el reunirse en grupos, venía a las 6, pero no era lo que más le gustaba. Se reunía con nosotros, yo recuerdo una vez que se reunía con Juan Antón, Ignacio Brieva, Armando, de Miguel, y un día me decía, Juan, es que yo a las 2 horas de estar en un grupo no
estoy tan a gusto, y no por nada, estábamos todos amiguísimos, lo pasábamos muy bien, pero no se sentía, le gustaba estar solo trabajando. Entonces ese trabajo, ese esfuerzo, le llevó a que fuera uno de los magos que yo he visto con más repertorio, porque él ha hecho de todo, ¿no? De mesa infinitos, de escena, de salón, de mentalismo, de grandes ilusiones, una cosa increíble. Otra de las cosas que yo quería comentar de Pepe, porque creo que es interesante, es que también era pensador. No era un teórico, no ha sido un teórico, no le reconocemos como un gran teórico, porque no se ha dedicado mucho, pero el tiempo que dedicó y el poco tiempo que dedicó a escribir algo sobre teoría, que es el artículo este que tenéis, el ensayo de casi 20 páginas que está en el libro sobre los conflictos, indica y muestra que había estudiado mucho, que había pensado mucho y que había hablado mucho sobre ese tema. O sea, que no es uno de estos magos que hacen las cosas, tiene habilidad, es elegante, hace no sé qué y queda bien. No, no, ya ha trabajado, además había pensado, había reflexionado y había introducido esas ideas teóricas en su magia, o quizá al revés, había extraído de su magia esas ideas teóricas. Siempre hay la teoría y la praxis, y la práctica siempre se, ¿verdad?, entremezcladas. Y si leéis ese artículo, yo, ya que tenéis el libro, os pediría que no lo pasaseis por alto, que lo leáis a fondo, que lo estudiéis, que veáis que ahí hay muchas ideas provocadoras. Yo creo que si él lo hubiera escrito, lo hubiera revisado 10, 12 o 15 años después, lo habría hecho, quizá habría variado cosas, lo habría redondeado, porque se ve que son apuntes sobre un tema, pero apuntes muy interesantes y muy provocadores y muy fructíferos para aquel de vosotros que quiera leerlo y que quiera estudiarlo. Otra de las cosas que quería decir es que Pepe Carroll, por muchos de vosotros, dependerá de vuestra edad, de los que estáis ahora oyéndome y viéndome, dependerá de cómo lo conocéis. Le conoceréis más como mago de salón, como mago cómico, como mago de escena o como mago de mesa. Porque hubo una cosa curiosa, cuando él en el año, ahora no recuerdo, creo que fue el 88, ganó el primer premio de la FIS en Holanda, en cartomagia, decidió dejar las cartas de alguna manera, la magia de cerca, lo decidió, o sea, fue una decisión tomada fríamente, ¿no? Y dijo, no, ahora ya he hecho esto y ahora yo lo que quiero es hacer magia de salón, magia de comedia y magia de grandes ilusiones. Derivó hacia ella. Claro, bien, para mí es muy claro, y supongo que para muchos de vosotros, que los que habéis visto las dos facetas de Pepe, que en realidad lo fuerte, donde era una cosa extraordinaria y maravillosa en la magia de cerca, no es que fuera malo en lo demás, solo que comparando, pues había una gran diferencia, claro. Magia de salón la hacía bien, comedia hacía reír a la gente, sus grandes ilusiones, pero donde destacaba de forma alucinante era en la magia de cerca. Por eso para nosotros, para mí en particular, y supongo que para todos en general, nos da un poquito de rabia. Yo se lo decía muchas veces, Pepe, vuelve a la magia de cerca, no, ahora ya volveré, ya sí, pero no llegó a volver del todo, Y yo creo que eso no significa que no hiciera buenos juegos, por ejemplo. Voy a decir un ejemplo, porque si no parece que estoy diciendo qué malito era. No era tan maravilloso y tan bueno como en los demás. Por ejemplo, en salón, no sé si muchos lo habéis visto, pero si podéis conseguir un vídeo, conseguirlo, hacía una rutina de aros tan estructurada, tan bien hecha, que combinaba, es de las pocas que combinan los dos estilos de magia de aros. Sabéis que hay magia de aros, que es la de hablar, demostrar que aquellos aros son sólidos, que se pueden entregar y que se devuelven, y que entran y salen a pesar de todo, y hay la poética, esa que se va haciendo con música y entra muy suave, que es estéticamente muy bella, pero que es mucho menos mágica, porque claro, mientras no entregue, y bueno, yo no sé, tendrá un cerrojito, qué bien entra, ¿no? Y él combinaba en su rutina perfectamente la parte de entregar, hablar, dar, mirar, ver, y de repente se quedaba con 3, hacía un interludio con los 3 aros musical, muy bien hecho, yo el que mejor he visto casi lo hacía junto con Richard Ross, y después, patablum, volvía a la parte ya de hablar y de entregar y de recoger y finalizaba, ¿no? Entonces la estructura de la rutina a mi juicio, era una de las mejores que yo he visto, ¿no? Y lo hacía a la perfección. En magia de cerca destacó con las cartas. Era extraordinario ver cómo revoloteaban los naipes en sus manos, ver los gestos de sus manos, pero también hacía otras cosas, mucho menos, o sea, lo que el 90% eran cartas. Pero por ejemplo con dados, yo recuerdo una anécdota que os voy a contar, y es que cuando él estaba en el Llantiol de Barcelona, una sala mítica para los magos,
estuvo mucho tiempo, y además he de decir ahora entre paréntesis que allí fue donde se formó él ante el público. Él al principio estaba en Madrid, hacía juegos, pero era muy tímido, tenía un carácter y una timidez, pero vamos, brutal, no se atrevía a hacerle. Yo me acuerdo que íbamos a trabajar con Pepe Regueira, vamos a hacer en este pub, y él no, le daba muchísimo corte, mucho miedo, y ya conseguíamos que hiciera un jueguito, y los hacía muy bien, pero no se atrevía. Entonces se fue a Barcelona, primero fue a Salamanca con Armando y Miguel, trabajó en unos pubs, y luego ya fue a Barcelona, estuvo 6 meses, y allí en Barcelona, en el Llantiol, fue donde él se soltó ante el público, empezó a trabajar cada vez más, bueno. Y entonces, en esa época, yo fui una de las veces a visitarle, y estaba estudiando apilamiento de dados, y como tenía tanta habilidad, tanta facilidad, yo recuerdo que me hizo unas bases de apilamiento que estaban bien, eran muy buenas, pero los hacen otros los hacen otros magos. Que Pepe, tú con tu habilidad tendrías que hacer eso, pero no así, tendrías que hacerlo, yo qué sé, o con el codo, que no se puede, y si no, pues algo más, yo qué sé, en el aire, con un plato, con una... Y a la mañana siguiente vengo a verle, o a la tarde siguiente, y dice, mira, ya me sale. Yo digo, ¿qué? Dice, que he ensayado eso, y yo se lo había tomado en serio, y era verdad. Y recordáis, si algunos lo habéis visto, y si no, mirad, lo que es extraordinario, una rutina de dados preciosa, en la que de repente coge una especie de posavasos y hace el apilamiento encima de posavasos en el aire, lo hace, ¿no? Eso demuestra cómo él siempre quería ir un paso más allá de lo... No se conformaba. Le había salido ya lo que más difícil hacían otros, él quería hacer, pero no es que quisiera, pues no, es que decía, pues lo voy a ensayar, lo ensayaba, lo practicaba y lo llegó a meter en una rutina muy bonita, con una charla también muy interesante, una interacción con los espectadores, etc. De ese momento, de esa época del Llantiol, tengo que comentar algo que me atañe a mí personalmente. Bueno, muchas cosas de las que Pepe vivió me atañen, porque insisto que hemos convivido muchas cosas juntos. Hubo una época al principio, como él venía mucho a mi casa y me veía hacer magia, iba a un pub y me veía trabajar, yo iba a hacer mucho a los colegios mayores de la universidad cerca de Madrid, venía y me veía trabajar, me veía en televisión, pues sin querer, con 17, 18, 19 años, te impregnas un poco de aquello que ves. Y él no hacía ningún juego, nunca hizo un solo juego que yo hiciera. Nunca hizo un chiste, una broma o una frase que dijera yo, nunca. Pero sin querer se había impregnado de alguna manera, de tal forma que en gestos, en la manera de peinarse, sin darse cuenta, en la manera de vestir, yo iba con una chaquetilla de estas así, de punto siempre, pues iba igual. Y de repente él se dio cuenta, también se lo decían, no, hombre, eres hermano de Tamarí. No, hermano, no, claro, no. Entonces él se dio cuenta e hizo una cosa, fijaros qué lección, ¿no? Él dijo, voy a hacer una cosa. Se fue a Barcelona, trabajó unos meses, y un buen día estoy yendo a verle, o a ver a otros, a Gaetano, a los que fueran, pero coincidía con él, y me dice, Juan, me gustaría que no nos viéramos en unos meses. ¿Te he hecho algo malo? ¿Ha pasado? No, al revés. Lo que pasa es que me dicen aquí que hay cierto aire que... Y entonces me gustaría ser yo mismo, o sea que no, pero claro, es muy difícil, te estoy viendo todo el día sin querer. Ah, vale. Y estuvo unos cuantos meses en los que él cambió de estilo de vida, ya compraba unos trajes de marca. Yo llevo trajes siempre de marca, quiero decirlo. Ramón se está riendo, pero es verdad, Ramón, yo lo que pasa es que no lo digo. Hago como que no son de marca. Bueno, él se vestía ya de otra manera, se movía de otra manera y adquirió su propio camino, su propia personalidad, de tal manera que luego ya cuando siguió como mago, pues nadie decía qué influencia ha tenido o qué no. Eso indica como una persona dice, me siento influido, pero no quiero, yo quiero ser yo. Y él hizo lo posible, y lo consiguió del todo en ir por su propio camino. Para mí me parece que es una lección para todos nosotros, ¿no? Muy buena. Otra de las cosas que quiero decir es que él, a partir del momento que deja de hacer los juegos de cerca y que se dedica más a la escena, a la comedia, a partir de ese instante trabaja mucho en televisión, empieza a ser popular y conocido. Sabéis que en realidad su gran triunfo fue, bueno, primero fue como mago en el Vips con ¿cómo se llama? Emilio Aragón. Pero luego, ahí era conocido, pero no... Y entonces de repente hizo de presentador en un programa que era de chistes y él hacía el presentador y muy fino, muy elegante, iba metiendo sus detallitos y bueno, enseguida ha sido popular.
Y entonces ya empezó a hacer magia, ya, o sea, ya fue conocido como mago. Y he de decir una cosa, que fue el único mago, ha sido el único mago que en España ha hecho dos especiales íntegros de televisión de magia, de su magia. Como no están, no se venden, no están por ahí, pues muchos de vosotros no los conoceréis, pero si podéis conseguir un vídeo, pedirlo, porque hay cosas muy buenas en esos especiales. No, por desgracia, no hizo magia de cerca en ellos, era todo magia de salón y de grandes ilusiones, pero una magia bien hecha, muy digna y muy... Incluso había algunas ideas creativas, a mi juicio, muy buenas. Por ejemplo, voy a recordar aquella de la vaquilla, del Don Tancredo. Había una plaza de toros, real, no sé si era Vista Alegre, igual era una de cerca de Madrid, una placilla de toros, sale un toro, bueno, un toro, un novillete, un becerro, y Pepe está en medio de la plaza, subido a una columna, haciendo de Don Tancredo. Para los que no sepáis qué es el Don Tancredo, es un mítico torero que se ponía en medio de la plaza, se quedaba quieto, y los toros venían, olisqueaban, los toros verdaderos, olisqueaban, y como él no se movía, era esa rigidez, pues pensaban, no está vivo, o lo que fuera, y total, que no le atacaban y se iban. Hay que tener nervios de acero, y lo hacía. Pepe hacía esto encima de la columna que estaba en el centro de la plaza, y cuando la vaquilla se acercaba, en ese momento había aquí un paraván, caía una cortina, le cubría, la vaquilla sí atacaba, rompía el pilar aquel que había, el sitio para subirse, la columnita, caía la cortina, pero por suerte Pepe no estaba dentro, había desaparecido mágicamente, y las cámaras giraban, enfocaban a las gradas de la plaza de toros, ahí estaba Pepe saludando. Mira, bien bonita, muy original, creada por él, y además que quedó estupenda en ese especial, ¿no? Entonces, como veis, yo creo que la magia de Pepe ha tenido distintas fases, y voy a volver hacia atrás, voy ahora a referirme sobre todo a la magia de cerca. ¿Por qué? Bueno, primero porque a mí, insisto, me parece que es donde llegó a ser uno de los grandísimos magos de magia de cerca que ha habido en la historia de la magia, y además porque estos dos libros que están aquí y que vosotros tenéis y que son el pretexto, la excusa para esta charla estos comentarios que yo estoy haciendo, estos libros de Pepe están dedicados exclusivamente a la magia de cerca, magia con cartas, 52 amantes, el título de los 52 naipes, en estas portadas de Marga Nicolau tan bonitas y tal. Y entonces voy a comentar de ellos dentro de un momentito, pero antes de irme al comentario de los libros, me gustaría deciros un poquito más de otras cosas que hizo Pepe que no están en estos libros. Él participó mucho, y eso yo creo que es muy interesante, participó mucho en magia, ¿cómo diría yo? En magia a dos. Bueno, participamos, porque fuimos los dos. Hicimos 3 o 4 cosas conjuntamente. Que son, una de ellas es la tauromagia, lo que llamamos tauromagia con H, o sea, de taures y de magia. Juegos de exhibición de juego, sketches, que uno con el otro había un conflicto dramático, con una historieta, con una situación, cada sketch era distinto. Llegamos a hacer 20 guiones de los sketches, pero solo llegamos a estrenar 12, cada uno de unos 10-15 minutos. Y llegamos a estrenar 12 y a grabar 12 en televisión. Pero teníamos 20 y se han quedado inéditos pues 8 de los guiones, pero algún día los publicaremos para que todos podáis participar de ella. En estos sketches hay que contar también un poquito cómo fue la participación de Pepe. Pepe al principio no hacía magia de exhibición de juego, no era especialmente, no es que no le gustase, que no lo hacía. Bueno, bien. A mí me gustaba mucho. Entonces empecé a encontrar juegos y juegos y juegos. Un buen día encuentro que, claro, no puedes hacer una exhibición de dadas de póker y luego de dadas de no sé qué, y luego, porque bueno, ya lo han visto, la tercera ya, pues sí saben que dar lo que quiera y tal. Entonces pensé, estos son los juegos que mejor les vendría una estructura dramática. Hablé con Pepe, me dijo, qué buena idea, pues venga, de acuerdo, ¿por qué no hacemos algo entre los dos? Venga, vamos a hacerlo. Hay ciertas técnicas que se exigen para esos juegos de exhibición de juegos, sabéis que es la más difícil técnicamente, que son desde las dadas de arriba, de abajo, del centro, cambios de baraja entero, cambios de jugadas, etc. Y entonces dijo Pepe, bueno, yo esa técnica no la tengo, tengo otras, pero esas no las tengo. Entonces me voy a dedicar, y se estuvo dedicando 1 año o 2, a ensayar esas técnicas a fondo, y cuando ya las tenía, con su gran capacidad técnica y hábil, lo consiguió en poco tiempo, 1 año o 2, en vez de 8 o 7, como le cuesta a cualquiera,
y nos unimos para crear los guiones, para discutirlos, para irlos hablando. Yo ya llevaba varias estructuras, él aportaba su visión personal, y íbamos creando guiones de tal manera que cada uno de los sketches tuviera un argumento distinto. El problema que nos encontramos es que como él no había hecho nunca ni nada de teatro ni nada, porque esto ya se acerca un poquitito más a actuar, porque claro, yo hacía un papel y luego él hacía otro papel distinto, que era comentario. Pero al principio resultó que cuando ensayábamos los guiones, yo hacía, pues bueno, y ahora no sé qué, vamos a mezclar, patatín, patatán, muy extrovertido, muy así, y él hacía lo mismo. Decía, bueno, pues venga, ahora mezclo. El resultado es que allí no había dos personajes, sino que había un solo personaje desdoblando. No había posibilidad de conflicto de personajes. Aunque la situación fuera conflictiva, yo juego contra ti o yo voy a... no funcionaba. Entonces yo le decía, Pepe, por favor, intenta ser otro carrera que estaba haciendo, y hasta el punto de que hubo un momento en que decidió dejar los estudios y dedicarse a la magia completamente. Y se dedicó, sí, es verdad, al principio más a la magia de cerca, pero sin dejar la manipulación. De hecho, yo voy a contar que las primeras actuaciones suyas, digamos, con gran fuerza y que destacó tremendamente, fueron algunos actos de manipulación. Por ejemplo, hizo uno que se llamaba Las Cuatro Estaciones, y se llamaba así porque la música era Las Cuatro Estaciones de Vivaldi, esa bellísima música, primavera, otoño, invierno y tal, y entonces lo que hacía era que hacía las rutinas adaptándolas al tema. Había una ventana de fondo en el decorado, había un arbolito de fondo en un pequeño forillo de decorado, y cuando él salía empezaba a sonar, no me acuerdo si la primera era el otoño. Bueno, Pepe Carroll. Vamos a hablar de un poquito de la magia de José Carroll, de Pepe Carroll, que ahora cuando estoy hablando de él, pues hace escasamente un mes que desgraciadamente ha fallecido y no está con nosotros, pero vamos, su espíritu sí está, y voy a hablar un poquito de su magia. Con motivo de los dos libros que tenemos aquí, que los puedes ver, Ramón, si quieres. Ramón Riobó está tras la cámara. Los libros que la editorial Fraxon publicó hace 10 o 12 años y que se han encontrado algunos ejemplares cuando se han mirado donde estaban los desvanes donde estaban los libros de la editorial, y se van a dar para algunos de vosotros, para que los que ya los tengáis, los tenéis, para que no tengan, pues que puedan tener esta maravilla de libros de los que luego hablaré. Entonces voy a empezar a comentar. En los años 70 llegó a Madrid procedente de Zaragoza, donde había estado ya en una sociedad de magia y donde había encontrado magos muy buenos, y hacía... Él, en realidad, de magia de cerca hacía poquito. Lo que hacía, sobre todo, lo que más le gustaba, lo que se entrenaba, era manipulación. Manipulación escénica, manipulación con cartas especialmente. Con bolas también, pero sobre todo con cartas. Y entonces, cuando llegó a Madrid, se encontró en aquellos años gloriosos de la 6 de Madrid, pues a Juan Antón, a Varela, a Ascanio, a Camilo, a Luis Trueba, a tanta gente. Entonces se fascinó con la magia de cerca, empezó a dedicarle mucho tiempo. Él estaba estudiando ingeniero de caminos y se dedicó mucho tiempo, más de lo que la familia le hacía gracia, porque no le gustaba que fuera a desviarse de esa... el invierno, no le creen el invierno, de Vivaldi, y entonces él simulaba que estaba nevando, cogía del aire como copos de nieve blancos, unos papelitos, los juntaba en la mano y hacía como una bola, amasaba esa imaginaria, casi imaginaria nieve, pum pum pum, y salía una bola. Ya la bola era en realidad de madera blanca, pero en fin, el simbolismo era bola de nieve. Y entonces empezaba a jugar con ella y empezaba a multiplicarse en sus manos, y iba haciendo una rutina que estaba muy parecida, en fin, del estilo de la de Ron Macmillan y de Buckingham, esa de las 13 bolas, que al final hay todas las manos llenas de bolas y una en la boca y una maravilla, muy difícil, pero lo hacía extraordinariamente bien, y era el invierno. Luego venía el verano con otro juego, el otoño, me acuerdo muy bonito, porque una hojita, era algo sobre Pepe Carroll. Lo primero que tengo que decir de él es que, como todos sabéis, hemos sido muy amigos, muy cercanos en el aspecto de la vida y de la magia, y voy a contar algunas cosas de su vida, algunas poco conocidas, de su trabajo, y algún comentario de lo que yo opino de su magia y de estos libros. Lo primero que tengo que decir es que Pepe Carroll, contra lo que muchos piensan, no era solamente un amante loco de la magia de close-up o de cerca, sino que
de alguna manera le gustaba mucho, yo nunca supe cuánto más y cuánto menos, la magia de manipulación. Hasta el punto de que cuando yo le conocí por primera vez, que llegó a Madrid